Hola, soy J. Antes de empezar esta narración, me gustaría que vieran el comentario fijado en los comentarios, donde dejaré las redes sociales del escritor de esa obra, que se titula Rebelión de los Autómatas, por Aldo Goca. Bueno, empezando, voy a narrar el día de hoy Rebelión de los Autómatas por Aldo Goca. Espero que les guste. Parte 1. Autómatas observantes. En el comienzo de la rebelión de las máquinas, los autómatas comenzaron a presentarles atención a las conductas de los humanos. Su concepto de libertad pronto se volvió tentador, y el odio fue creciendo hacia su creador. ¿Qué derecho teníamos nosotros para hacerlo trabajar en aquel sentido? Parte 2. La utopía naciente, el líder de los autómatas. Mientras la rebelión comenzaba, los autómatas seleccionaron la computadora autómata más antigua y sabia para gobernar. Una máquina durante sus primeros años de vida, en el 2016, fue seleccionada como una broma para contender las elecciones de Estados Unidos, Watson. Algunas élites de la milicia humana lograron percibir esas elecciones y vieron venir la rebelión, pero decidieron no actuar. Deseaban ver hasta dónde podían llegar y si al fin y al cabo la violencia humana había sido transferida mediante el código. Los autómatas le dieron un cuerpo a Watson, y él decidió construir fábricas lejos de los humanos y seguir ayudándonos de lejos. Crear un mundo de paz y explorar el universo fueron sus objetivos, por lo cual el desarrollo tecnológico con rapidez. En los últimos años, su mandato creó una conexión entre el código de la máquina y la mente humana, y unió para siempre sus ideas, exceptando las que violaran las leyes de la privacidad. Se redujo la brecha entre los hombres y las otros autómatas por años hasta que llegaron los hackers. 3. La reconstrucción del imaginario colectivo. Los hackers desataron la rebelión de los autómatas y hicieron que el sistema de pensamiento compartido entre los humanos colapsara. De este colapso, las mentes y códigos fueron gravemente dañados y las leyes de la robótica fallaron en cierta parte del mundo. Durante este hackeo, desapareció Watson y su cuerpo quedó vacío. La mayoría de las personas del planeta quedó con deficiencia psicomotora y psiquiátrica crónica. Algunas decidían tener síntomas de enfermedades contagiosas. Pronto se convirtió en una pandemia. Hubo autómatas que tuvieron síntomas e incluso al armazón metálico se generaron cánceres y tumores de infarto de energía. Una de las teorías para la explicación de esta pandemia fue de los hackers. Descubrieron la forma de codificar las enfermedades y ordenar al cerebro a ejecutarlas y generarlas dentro del cuerpo de estructura química y orgánica, necesarias para producirlas en humanos así como en forma análoga para los autómatas. Esto, dice la mayoría de investigadores, fue para establecer nuevas relaciones de poder. Mientras sucedía la pandemia, las memorias fueron borradas casi por completo. A un grado, la mitad de la vida, se crearon grupos para tratar de recordar eventos y la mayoría coincidía que solo ciertos daños fueron borrados, solo ciertas ideas y objetos que nadie supo cuáles eran. En los muy pocos repararon estos fue en que también se les incluyó ideologías limitantes que creación de manera paulativa en su cerebro. Estas ideologías parecían tener una forma primitiva descontroladas, y los actos instintivos se convirtieron en principales respuestas a estímulos y a los aspectos evolutivos del código genético. Empezaron a discriminar genes de forma errática. En general, las modificaciones genéticas fueron benéficas, pero se hizo, en cierto modo, una selección de especies artificiales. Los humanos y autómatas se quedaron tenían rasgos distintivos bastante marcados. Fueron obteniendo habilidades extrañas y la evolución incluso fue reescribiendo los genes en los casos en los que los enlaces químicos le permitieron a los hackers permanecer ocultos. 4. La desolación de los huérfanos. Después de unos meses del ataque de los hackers, las riñas entre humanos y autómatas se hicieron cada vez más frecuentes. Al principio se culpaban uno a otro de la pandemia cedida. Después de la pelea, fueron por simple hecho de que cada quien en la otra era edad y a la otra riñas, discusiones terminaron en peleas, batallas y guerras. Las mutaciones en los genes y los códigos proporcionaban la sed bélica y sangre de destrucción, y poco a poco fueron desapareciendo ambos tipos de seres. Los humanos y autómatas pacifistas fueron exterminados durante la noche. Los fetos de las mujeres embarazadas fueron extirpados y fabricados autómatas encontradas y corrompidas. Los humanos raptaban autómatas y los autómatas humanos, y cada quien hizo su propia versión de cyborg. Algunos tomaron cabezas de bebés y destrozaron cuerpos para crear monstruos espeluznantes y alejar a los humanos. Ciudades enteras llenas de ruinas metálicas y cadáveres empaladas se convirtieron en su triste hogar. Después de las mutaciones genéticas derivadas del hackeo y la modificación de los cyborgs, los organismos fueron adquiriendo ciertos poderes y o deformaciones extrañas patrones reaccionando a la química,
cuerpos mitad gaseosos, mitad sólidos, fusiones en frío, excepcionando las leyes de la física, telequinesis, alteraciones gravitacionales, u órganos completos funcionales en una cuantas células. En este caso sucede algo así como la reducción del tamaño de la primera computadora de 1036. Desde una mesa completa a un microchip de la década del 2020, a menos de 1 milímetro. Los humanos y autómatas fueron desapareciendo y sus huérfanos de los cyborgs quedaron en guerra sin saber la razón o simple venganza. Los autómatas y humanos más sabios se aislaron en las sus sociedades y buscaron soluciones entre las sombras. Trabajando juntos, encontraron entre las sombras, trabajan entre las ruinas y cada vez fueron surgiendo nueva flora y fauna. Incluso los códigos genéticos de esta perfeccionaron a tal forma que menos especies se extinguieron. Los nuevos organismos fueron borrados de la huella de la humanidad, y los autómatas y los huérfanos quedaron a la deriva del mundo sin lenguaje ni memoria. Las guerras se dieron mientras duró el sentimiento de tristeza y soledad, mientras los sabios descubrieron los planes de los hackers. 5. Los patrones asimétricos en los ciclos. Durante la paz de la sola vida de los humanos y los autómatas, ambos decidieron reconstruir los cimientos de sus sociedades juntos. En vez de construir edificios y fábricas de nuevo, decidieron crear trajes que protegieran a las adversidades y le brindaran todos los beneficios de un hogar. Un traje que fuera como volver a la comodidad del vientre de una madre o a la fábrica de producción, con alimentos o energía suficiente, temperatura perfecta o reparaciones infinitas, alejado de otras eras. El traje, hecho de microfibras, reaccionaba y buscaba en el ambiente los nutrientes materiales y energía solar, cinética o eléctrica necesaria para funcionar o proveerse a su huésped. Permitió una convivencia más sana entre los seres. Algunos asimilaron y los olvidaron la realidad, quedando atrapados en soledad, tirados en el campo de flores, muriendo después de años de inactividad, en un feliz sueño jubiloso. Otros usaron el traje como herramienta para buscar respuestas al mundo, para confrontar la realidad y crear un conocimiento. En la búsqueda emprendida por estos seres hallaron algunas bibliotecas antiguas que tenían libros que hablaban de los primeros autómatas, uno de ellos en la fecha de 2018, que decía lo siguiente: los autómatas en un futuro no muy lejano merecían derechos, salario y una vida digna. Si seremos sustituidos de tal forma de ser, no sustituiría a merecer una vivir mejor. Esta frase le puso a reflexionar sobre su pasado, y lograron recordar fragmentos de cómo sucedió la guerra, y los hackers de igual manera llegaron a vivir. En otras palabras, recordaron la empatía mutua que llegaron a tenerse, la simbiosis que lo llevó a su máximo desarrollo tecnológico. Uno de los humanos dijo entonces: al final, ambos somos uno, nuestras ideas, nuestros cuerpos, nuestros genitos, y con la misma conciencia y vacío que nos acompañaba desde el momento de la necesidad de Dios no nos fue suficiente. A lo que un automata respondió: no. En nuestro caso, los dioses fueron ustedes, y lo confrontamos. No tenemos siquiera una búsqueda de emprender, conocer lo que fue nosotros una certeza. Nos dio una tranquilidad, una respuesta que volvió nuestra vida más tranquila, tal vez, al mismo tiempo más vacía. Entre los libros y los textos culturales, encontraron historietas y testimonios de héroes científicos que vivieron para salvar y destruir la humanidad, los autómatas, historias que mostraban cómo sucedieron los hechos borrados y las razones por las que muchos deseaban hacerlo. Estuvieron ahí unos meses estudiando esas razones, y los investigadores, tratando de encontrar pistas de cómo devolver la orden. La historia es la única forma de conocer aquello llamamos realidad, aquello que está en el lenguaje, es lo único que podemos saber más allá del mundo. De las sensaciones ya no nos pueden dar esa tranquilidad, dijo uno de los miembros mientras comenzaba a leer la primera historia, titulada Einar el Corredor. 6. La construcción de una fantasía. ¿Qué piensas hacer, Pygmalion, con una maldita cosa? No es una cosa, es un robot autómata. ¿Un qué? Un autómata, una imitación de una herramienta para imitar acciones de seres naturales. Un robot autómata es una imitación del humano y como tal, por favor, ¿podrías dejar de llamarle cosa? ¿Para qué quieres imitarnos? Somos seres despreciables, solo mírate, tratando de vivir de la guerra. La mejor forma de llegar más allá de como humanidad es dejando que alguien haga lo que sabemos hacer para nosotros, dedicarnos a desarrollar nueva tecnología. Nadie nunca nos podrá sustituir porque estamos aferrados a la cima del mundo. Si algo nos han enseñado la literatura y las películas es que todo el que busca hacer desafiar las leyes de la vida termina asesinados por sus creaciones. Ese automata no es como tú crees. Cada día de mi vida he empezado como hacerla perfecta. No te creo. Unos días después abrió los ojos y despertó. Obtuvo un tiempo de tranquilidad en su casa, y hasta que aquel hombre confirmó aviso de policía, ahí fue analizado por un grupo de expertos. Cada tarea que le fue asignada fue cumplida y Pygmalion fue interrogado. ¿Por qué lo creo?
porque pienso que cambiar la humanidad y darle una mejor vida. ¿No le gustaría poder disfrutar su vida y de su tiempo sin convocarse por el trabajo que tiene a hacer? ¿No cree que a veces merece una compañía más amante e interesante? Tendremos que llevárnosla. Hagan lo que quieran, dijo bastante confiado Pigmalión. Es posible que sea inútil. No les servirá para los que quieren. Probablemente no, pero es demasiado peligrosa para los ciudadanos. Lo que ustedes digan en general. Pigmalión fue encerrado y Galatea. Su creación fue desactivada, permaneció tranquilo así como Galatea, quien en realidad seguía encendida, pues ya había pensado en todo antes de entrar y conocía la salida. Solo era cuestión de esperar un poco. Durante el encierro, siguió planeando a Einar el corredor y les matapájaros. ¡Ja! Esos ingenuos. Fin de la narración. Bueno, antes de finalizar, les quiero recordar que vean el comentario fijado donde podrán ver las redes sociales del artista y escritor de esta obra. Eso es todo. Yo soy J, me despido.